Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre amado, te pedimos que nuestro amor nunca se enfríe. Llénanos de arrepentimiento y de misericordia, de verdad y de justicia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno hermanos, en el momento que grabo este video tengo como una pequeñitica congestión nasal. Bueno, ustedes ya notarán un poquito el tono de mi voz. Pensaba de pronto en subir un poquito el tono de voz o bajarlo usando aquí el computador, pero tal vez se escucharía un poco más chistoso. Si lo dejo un poco más agudo o si lo dejo un poco más grave. Bueno, en fin, entonces realmente es algo mínimo. Y yo pienso que este video es demasiado importante, hermanos. Es un video de locos que es muy necesario que se diga en estos momentos, porque sabemos que el tiempo es apremiante. Cada semana hay un mensaje nuevo, un mensaje contundente que no puede esperar. En este mensaje vamos a estudiar 4 perfiles psicológicos del ser humano y que vamos a ver que va a ocurrir algo muy increíble muy pronto, cuando esos 4 perfiles psicológicos del ser humano quedarán reducidos solo a 2 tipos de perfiles psicológicos que existirán en este mundo. Y eso es bastante terrible, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender que nos acercamos a momentos decisivos en la historia del mundo, porque aquí cada ser humano va a tener que tomar su decisión final. Miremos estos 4 perfiles de ciudadanos del mundo. No importa en qué país vivan o en qué ciudad vivan, las personas siempre tendrán estos 4 perfiles psicológicos. El primer perfil de persona es aquella que hace algo malo, sabe que ha hecho algo malo, pero por más de que quiera dejar de hacer eso que es malo, no puede lograrlo. Esta persona entiende y es consciente de que ha cometido un pecado, que ha actuado mal, quiere dejar de pecar, pero por alguna razón vuelve y peca, vuelve y comete el mismo error. El segundo tipo de persona o perfil psicológico es aquella que hace algo malo, pero es ignorante de su error. No sabe que ha pecado, que ha hecho algo malo, y por eso tampoco puede arrepentirse de aquello que ha hecho mal. Por ejemplo, aquí podemos meter a los cristianos que están en apostasía. No saben que han violado el día de reposo en sábado, y por eso entonces no se arrepienten de trabajar en sábado, porque no tienen ni idea que el día de reposo es en sábado, no en domingo. El tercer tipo de persona son los que están en camino a convertirse en santos de Dios. Son aquellos que se dan cuenta que han hecho algo malo, conocen la ley de Dios, se han dado cuenta que han violado la ley de Dios, su conciencia también los reprende y les advierte que han hecho algo malo. Y ellos, a través de la oración, del ayuno y del perdón, no solo hacia Dios, sino hacia su prójimo, finalmente logran expiar ese pecado y no lo cometen más y dejan de repetir ese mal comportamiento. El cuarto tipo de persona es aquella persona que también sabe que ha hecho algo malo, pero al contrario de la tercera persona, este cuarto perfil psicológico es una persona que no le importa que haya hecho algo malo. Esta es una persona que por el contrario buscará lograr sus objetivos, inclusive si tiene que actuar mal, si tiene que pecar o hacer algo malo. Esa persona estará dispuesta a hacer lo que sea. Y por tanto, como esa persona siente que ha logrado sus objetivos a través de la violación de la ley de Dios, entonces no siente remordimiento, no siente que ha hecho algo malo, porque piensa que el fin justifica los medios.
piensa que como ha logrado algo bueno, pues todo eso que ha hecho malo para lograr lo bueno es como si de alguna manera santificara todo lo que ha hecho mal. Es algo bastante torcido, ¿verdad, hermanos? Entonces en este video les voy a mostrar por qué es no solo conveniente, sino absolutamente necesario tener el perfil de la tercera persona. Todos queremos ir a la santa ciudad y todos tenemos que mostrar un arrepentimiento fuerte, afligir nuestros corazones, sobre todo porque pronto desaparecerán los dos primeros perfiles psicológicos y solo existirán el tercero y el cuarto, ¿ok? El asunto cobra mucha más seriedad cuando les pruebe que el cuarto perfil psicológico cumple con todos los rasgos y características de una persona psicópata, hermanos, así como lo oyen, una persona que, aunque la palabra psicópata suene muy fuerte, lo que vamos a ver en el video es que va a actuar como un psicópata, y en el fin de los tiempos solo existirán dos perfiles psicológicos en el mundo entero: los que son santos de Dios, los que buscan el arrepentimiento total y dejan de violar la ley de Dios, y los psicópatas, los que no sienten arrepentimiento, ni culpa, ni remordimiento. ¿Ok? Ahora, uno de los problemas con la palabra psicópata, que suena un poco fuerte, y es porque tú has sido adoctrinado por los medios de comunicación masónicos a creer que el psicópata es un asesino en serie, como que un terrible criminal nefasto, algo así como Jack el Destripador o Charles Manson, una cosa horrenda de asesinatos de mucha sangre, algo así bastante tenebroso. Sin embargo, como les voy a mostrar más adelante en este video, un psicópata no es generalmente un asesino, sino que por el contrario, el psicópata muchas veces no es ni siquiera una persona violenta. El psicópata se mimetiza en la sociedad, se disfraza, disimula su comportamiento, y eso lo hace para poder manipular a otros, porque el psicópata siempre busca lograr sus objetivos a costa de otros, y por eso él busca presentar una fachada de una persona buena, una persona que es tal vez alguien bueno en la sociedad, alguien admirable. Lo vemos, hermanos, y ahí es donde está el secreto del éxito del psicópata, porque él se mueve en un área gris que existe en este mundo, donde, por ejemplo, aquello que es inmoral muchas veces es legal, y es algo que no debería existir, es un área gris. Y un ejemplo de eso es el aborto. El aborto es inmoral, pero en nuestra sociedad es legal. Entonces ahí podemos ver la persona con tendencia psicópata va a ser una persona que no va a sentir remordimiento ni ningún tipo de culpa por haber asesinado a su niño en el vientre materno, o por ser un médico que practica esos asesinatos de bebés, o por ser un gobernante que ha pasado leyes a favor del asesinato de bebés. Ellos no van a sentir ningún tipo de culpa ni remordimiento. Sin embargo, tampoco la sociedad los va a identificar como psicópatas, porque es algo totalmente legal. Y ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Lo vemos? Ahora, ¿quiénes son los que se comportan entonces como Charles Manson o Jack el Destripador, como estos asesinos en serie que cometen crímenes horrendos? En este caso, esas personas son llamadas sociópatas. Y ahora, eso sí son personas que tienen tendencia a la violencia y que son peligrosos, y que finalmente van a ser criminales, es decir, terminarán yendo a la cárcel en algún momento, y que pueden ir desde un pequeño ladronzuelo hasta un asesino en serie. Entonces, en general, el sociópata tarde o temprano va a terminar en la cárcel, al contrario del psicópata. El psicópata jamás quiere ir a la cárcel, porque por el contrario él quiere ser exaltado y ovacionado en la sociedad, porque él es un narciso.
y entonces él quiere ser aclamado, él no quiere estar humillado en una cárcel. Entonces vemos que el psicópata es bastante distinto del sociópata. Mientras que el sociópata es alguien que no encaja en la sociedad, aunque puede ser hipócrita y disimulado en muchas veces para tratar también de conseguir su objetivo, llega un punto en que el sociópata pues se desmadra y se comporta violentamente. Este es un antisocial a toda luz. Es una persona tal vez borrachina, drogadicta, promiscua, es decir, es alguien que no tiene límites morales de ningún tipo y tampoco tiene límites legales, y por eso entonces termina en la cárcel. Entonces para el sociópata ahí sí que no importa nada, porque él simplemente busca lograr su objetivo, no importa si traspasa lo que es legal. Por ejemplo, si el sociópata tiene que robar algo y él sabe que corre un riesgo de ir a la cárcel, pues él va a correr ese riesgo y finalmente tal vez lo atrapen y vaya a la cárcel, y él está dispuesto a asumir ese riesgo. Generalmente el sociópata es un adulto que de niño nunca fue disciplinado correctamente por sus padres y dejaron al niño que andara libremente haciendo lo que le diera la gana, y tal vez sus padres tampoco le enseñaron valores morales, y por eso el niño creció con un concepto bastante errado de la sociedad, de que él puede hacer lo que él quiera para lograr sus objetivos, inclusive si es algo ilegal. Entonces, el sociópata tal vez fue sometido a situaciones difíciles en la niñez, tal vez se escapó de su casa, tal vez lo trataron muy duro sus padres, en fin, bueno, cantidades de cosas que ocurren y que llevaron a este niño a perder los límites de las normas, de lo social, lo moral y lo legal. Entonces el sociópata no entiende de nada de esas normas. Para él, el límite solo lo tiene él. Ningún límite que la sociedad establezca, él lo entiende. Y cuando él va a buscar su objetivo de enriquecerse o de conseguir lo que quiera conseguir, lo va a hacer, no importa si tenga que robar o hasta matar, porque no le importa traspasar los límites sociales. Generalmente entonces un sociópata va a actuar como criminal desde muy joven. Casi desde los 16 años se empezará a notar que es una persona con tendencia a lo antisocial. Y ahora podemos ver la diferencia entre el psicópata y el sociópata. Es que el psicópata sí se somete a las normas legales, pero no se somete a las normas morales. Pero el psicópata no se va a mostrar abiertamente en la sociedad como alguien inmoral, sino que él se va a enmascarar, él va a disimular. Es un camaleón que se disfraza precisamente para presentarse como una persona moral, una persona correcta, buena, que obedece las normas sociales, pero que en realidad no las obedece porque es un hipócrita y actúa sigilosamente, de forma de que las personas no puedan descubrir quién es él en realidad. Entonces, aunque el sociópata también pueda que sea hipócrita, como les dije hace un ratico, llega un momento en que se enloquece, se desmadra y va a hacer lo que tenga que hacer, y robará o cometerá un crimen, se volverá violento, en fin. Cosa que no ocurre con el psicópata. Es una persona que se controla. Son personas que se muestran sobrias a la sociedad, ¿no? Tú los ves con esa calma tan tremenda que uno dice, caramba, pero qué calma tienen. Y esa es precisamente su habilidad. Son muy hábiles para esconder lo que realmente tienen dentro, que en parte sí pueden ser personas violentas, pero jamás lo van a mostrar abiertamente en la sociedad. Tal vez aún estén dispuestos a robar, pero ellos no van a mostrarse como ladrones, sino que lo harán de manera de que nadie se dé cuenta que han robado. Para poner un ejemplo, el psicópata estará dispuesto a sacarle plata de la billetera a su amigo,
porque sabe que si aún su amigo se da cuenta, pues su amigo no va a ir a denunciarlo a la policía. Su amigo no va a hacer todo un escándalo sobre el tema. Tal vez su amigo ni siquiera se dé cuenta realmente quién fue el que se le cogió el dinero de la billetera. Es decir, él se mueve en un asunto o en un área gris donde la inmoralidad no es fácilmente expuesta y no actúa en la ilegalidad. Sin embargo, el sociópata, por ejemplo, va a entrar a un banco armado y va a robar el banco y va a salir corriendo con el dinero. El psicópata jamás haría eso, porque entonces estaría violando lo legal y también lo moral. El psicópata solo viola lo moral y no viola lo legal. Resumiendo entonces, hermanos, el sociópata se va a enloquecer en algún momento y va a actuar criminalmente, mientras que el sociópata llega un momento en que no se aguanta y va a hacer algo violento o criminal, a pesar de que también es hipócrita y actúa sigilosamente, secretamente, para que las personas no se den cuenta quién es él en realidad. Por otro lado, el psicópata jamás va a permitir que las personas se den cuenta quién es él en realidad. Jamás va a permitir que la sociedad lo aísle, lo envíe a la cárcel, lo exponga como una persona mala. Entonces, el psicópata busca ser exaltado por la sociedad porque es un narciso. El psicópata y el sociópata comparten ciertos rasgos de personalidad. Ambos son manipuladores expertos. También ambos son parásitos. No les gusta trabajar y les gusta conseguir todo a través del esfuerzo de otros. Y también podemos ver que ambos son personas que no sienten remordimiento, ni culpa, ni arrepentimiento por lo que sea que hagan. Son personas que no sienten empatía por el prójimo. Finalmente, eso los lleva a no sentir misericordia, porque para tener misericordia, lo primero que hay que tener es empatía. Es cierto, sin embargo, que el sociópata puede que se muestre como una buena persona al principio, porque también es un excelente manipulador, se presenta como alguien bueno, pulcro, pero llega un momento en que se desmadra, se pondrá agresivo, no soportará la tentación y agarrará lo que tenga que agarrar. Entonces, eso nunca lo va a hacer el psicópata. Pero ambos, psicópata y sociópata, son narcisos. Es decir, son amadores de sí mismos. Primero están ellos, luego ellos, tercero ellos. Solo buscan su beneficio personal. Y eso lo hacen sin importar los medios. Para ellos, el fin justifica los medios. Entonces, esto es lo que nos explica el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es curioso, hermanos, que otras Biblias digan que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, porque la traducción correcta es que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y es muy distinto, ¿verdad, hermanos? ¿Y por qué tiempos peligrosos? Porque el apóstol Pablo nos describe que la mayoría de la población va a tener un perfil psicológico, que es el cuarto perfil psicológico, el perfil psicológico del psicópata, hermanos. Recontra mega plop. Ahora, la intercesión de Jesús, como nosotros sabemos, está presente, inclusive aún, y si tú eres una persona que está en pecado, todavía Jesús quiere que tú dejes de pecar, que te arrepientas. Entonces, si tú estás en los dos primeros perfiles de personas que vimos al principio del video,
Por ejemplo, el primero que sabe que actúa inmoralmente, es decir, que ha violado la ley de Dios, pero no logra corregir su comportamiento, pero lo desea y no puede. Para ti, la intercesión de Jesús todavía está ahí, no para que sigas pecando, sino para que corrijas tu modo de comportamiento. Lo mismo para el segundo perfil de ciudadano, aquel que es ignorante de haber actuado inmoralmente y por eso no puede arrepentirse porque no sabe que ha violado la ley de Dios. Para ese también está la intercesión de Jesús, para que te esfuerces y aprendas de la palabra de Dios y sobre todo para que escuches la voz de tu conciencia y le obedezcas. Miremos que para ambos la intercesión de Jesús está dispuesta conforme es revelado en el Evangelio, que en estos últimos tiempos se está expandiendo el Evangelio verdadero, puro y sin mezcla, donde las personas son enseñadas a obedecer la ley de Dios, a que sí tenemos que guardar los mandamientos de Dios y sí tenemos que obedecer la ley sanitaria de Dios y las leyes que están en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando hablamos de leyes morales, ¿ok? Entonces, pronto las personas tendrán que tomar su decisión final, porque son confrontados en su manera de actuar pecaminosa y son instados a tomar una decisión final. Al fin, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir pecando o te vas a decidir y vas a dejar de pecar? Entonces, si ahora tú has aprendido que la ley de Dios dice que no debes comer carne con sangre porque es pecado y que además es un pecado grave porque tiene sentencia de muerte, entonces debes arrepentirte. Y si tú no lo sabías, que comer carne con sangre es pecado, debes escuchar la voz de tu conciencia porque tú sabes que es malo. No sé si en algún momento tú has visto, esto pasa mucho con las mujeres, cuando les sirven el plato de carne y está un poco ensangrentado, y en general a las mujeres no les gusta que haya tanta sangre. Ellas son un poco más sensibles y escuchan un poco más también la voz de su conciencia, porque saben que no está bien, ¿verdad, hermanos? Comer una carne toda llena de sangre. Y no quiero decir que ahora van a cocinar bien la carne, porque ya sabemos que la única manera para que la carne no tenga sangre es a través de un método llamado kosher. Y ese método, pues, como ya sabemos, no lo aplican en general los matarifes de Occidente, y aún hoy en día estamos en otros problemas con relación a eso, que nos dicen que sí lo han hecho y resulta que es mentira, no lo han hecho. Entonces hacen que las personas pequen ignorantemente. Nosotros debemos saber que entonces estos dos primeros tipos de perfiles de ciudadanos van a quedar pronto en el pasado a medida que ellos se confronten con su pecado y tengan que decidir si se arrepienten o si les va a importar y van a seguir cometiendo su pecado, aun y cuando saben que están cometiendo algo que es malo, están violando la ley de Dios. De a poco en poco estas personas empiezan a convertirse en el cuarto perfil, que es aquella persona que es plenamente consciente que hace algo malo y no se arrepiente. Es algo así como esta persona que fuma y sabe que el cigarrillo la va a matar y no le importa. Es una persona que de alguna manera está ya en un perfil psicopático. Entonces es tremendo, hermanos, porque tanto psicópatas como sociópatas comparten algunos rasgos similares que el apóstol está describiendo. Como ya vimos, es decir, el psicópata y el sociópata es cruel, es implacable, es intemperante, llega a un punto en que no se aguantan y harán lo que tengan que hacer para obtener su objetivo. Son traidores, son impetuosos, son soberbios, es decir, todo lo que dijo el apóstol Pablo para no repetirlo. Pero miremos que él hace una aclaración. Él nos revela que no está hablando de sociópatas, no está hablando de personas deliberadamente criminales,
sino que está hablando de psicópatas. ¿Y por qué lo podemos ver claramente? Porque el apóstol Pablo nos dice que son individuos que son hipócritas porque se presentan con apariencia de piedad. Es decir, que se disfrazan bajo una fachada que puede ser de cristiano, de sacerdote, de pastor o de benefactor de la sociedad, de persona que viene a ayudar, en fin, una persona piadosa, pero que en realidad es un individuo que actúa disimulada y sigilosamente y que tiene todas esas características de personalidad, pero que esconden esos rasgos de personalidad bajo esa fachada, porque ya vimos que el psicópata no va a permitir ser expuesto públicamente. Es curioso, hermanos, porque el psicópata sabe que es una persona mala y astutamente se mete en puestos sociales, en lugares de la sociedad donde nadie esperaría que hubiera una persona mala. ¿Verdad, hermanos? Es muy interesante, como por ejemplo un líder religioso. Nadie esperaría que un líder religioso sea malo. Se supone que es algo un poco sufrido, sacrificado. Se supone que ahí solo deberían haber personas muy piadosas, y vemos que no es así, hermanos. Por eso es que nosotros vemos que los abusos sexuales están viniendo ¿de dónde? De los líderes religiosos. Lo vemos, hermanos, porque esa es precisamente la habilidad del psicópata, que busca mostrarse bajo una apariencia de piedad para engañar a las personas y a la sociedad en general, y para que no se den cuenta que es una persona que no puede sentir arrepentimiento ni culpa. ¡Plop! Entonces, claro, miremos el problema que hay cuando hay tantas personas en la sociedad que tienen esos rasgos de personalidad y que son personas muy malas. Por eso el apóstol Pablo te dice, a esto se evita. ¿Cómo reconocer a estas personas? Pues porque no sienten remordimiento ni culpa. Lo vemos, ese es el punto clave, hermanos. Son personas que no reconocen su error. Y no hay otra forma de reconocerlos. Son personas que ellos nunca han hecho nada malo, se equivocan y dicen que no se han equivocado, son perfectos, se presentan como benefactores de la sociedad, vienen a darte alimento, vienen a ayudar a tu familia y en realidad son lobos vestidos de oveja. Entonces, volviendo al inicio del video, nosotros vemos que la intercesión de Jesús está disponible. ¿Por qué no arrepentirse, verdad, hermanos? ¿Y por qué una persona no logra sentir un deseo de arrepentirse, sino que parece que algo murió dentro de él? ¿Lo vemos? Ahí es donde nosotros entendemos que algo no está bien con esa persona. La ley de Dios contempla en sus estatutos, en la Torá, que la persona que peca por error, es decir, no el que premeditadamente mira cómo va a cometer un pecado, sino el que de un momento a otro pecó, ¿ok? Porque el que premeditadamente comete un pecado es el psicópata. Pero para aquel que de un momento a otro pecó, no se dio cuenta y se equivocó, leamos lo que dice Levítico en el capítulo 4, versículo 27 al 28. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Entonces, solo después de que la persona se da cuenta que cometió un error, ahora entonces es que puede arrepentirse. De otra manera, ¿cómo se va a arrepentir? Por eso está escrito que la gente que no conoce la ley está bajo maldición, porque han pecado y no se han dado cuenta que han pecado, y entonces ¿cómo se van a arrepentir? Pero nosotros sabemos que la ignorancia no es disculpa para cometer un pecado. Como dice el dicho,
El que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Leamos en Levítico capítulo 5, versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. ¿Y por qué esto así, verdad, hermanos? Alguien dirá, pero ¿y si no sabía? Pero miremos que la ley de Dios está inscrita en la conciencia del ser humano. De forma de que el ser humano, aún sin conocer la ley de Dios, su conciencia lo acusa cuando actúa mal. Aún y si nunca nadie te dijo que robar está mal, pues tu conciencia internamente te lo va a decir. Y así, muchas cosas de la ley de Dios, tu conciencia te lo va a decir. Estás haciendo algo mal. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todavía hay pastores y sacerdotes católicos tan locos que dicen que la ley de Dios fue abolida por Jesús, cuando inclusive los gentiles tendrán que ser juzgados de acuerdo a la ley de Dios. ¿Y cómo podrán ser juzgados si nunca conocieron la ley? Pues su conciencia les va a decir si lo que hicieron estuvo bien o estuvo mal. Cada persona dentro de su cabeza tiene algo que le dice, hey, mira, eso no está bien lo que haces. Pero ¿qué pasa cuando tú vienes constantemente silenciando la voz de tu conciencia y llega un punto en que ya tu conciencia no te acusa? Ese es otro problema. Pero aquella persona que está ahí para escuchar la voz de su conciencia, tu conciencia te va a advertir que robar, mentir o causarle daño a otro está mal. ¿Ok? Asimismo, tu conciencia te va a advertir que hay un creador, que es innegable que alguien creó esta tierra y que ese creador demanda obediencia. Tiene leyes, estatutos y mandamientos y espera que tú los obedezcas. Y por supuesto, eso te lleva a buscar cuáles son esas leyes y estatutos y mandamientos del creador. ¿Ok? Eso es lo que te advierte tu conciencia. Entonces, bueno, dejando por un lado ya lo del sociópata, porque ahí no hay ningún problema. Generalmente el sociópata es una persona criminal, borrachina, drogadicta, tal vez sean indigentes, personas antisociales que en algún momento van a terminar en la cárcel. Son fácilmente identificables, ¿verdad, hermanos? Ahora el problema está con los psicópatas, plop, porque son personas que andan por ahí sigilosas y yo me he topado con varios ya. Entonces, una de las razones por las cuales se nos bombardea con este mito de que el psicópata es un asesino en serie es precisamente para que no podamos reconocer a los psicópatas y entonces pensemos que es alguien como Charles Manson, una persona como realmente loca. Y no es así. El psicópata puede ser una abuela, puede ser una mujercilla pequeña, porque el psicópata muchas veces no va a actuar de forma violenta, pero sí va a buscar hacer lo malo sin que nadie se dé cuenta para tratar de lograr sus objetivos. Es una persona que se va a disimular, se va a esconder, se va a someter a las normas sociales y va a actuar así hipócritamente para no ser descubierto. Y ahí es donde está el problemilla grande, ¿verdad? Porque son personas que se presentan pulcras, muchas veces muy bien vestidas, en profesiones respetables, y tú pensarías, no, aquí no debería haber alguien malo, pero sí, ahí lo hay. El caso de los médicos, ¿verdad, hermanos? Pues uno esperaría que, siendo la medicina una profesión un poco sufrida, pues que no existieran psicópatas en la medicina. Pero ahí están, una persona que puede infligirle dolor a otro legalmente, sin que fácilmente sea verificable si ese médico ha traspasado un límite. Hay una zona gris ahí.
Y por eso los médicos no pueden ser vistos como dioses, como ocurre hoy en la sociedad. ¿Verdad, hermanos? Porque muchos de ellos no sienten ni arrepentimiento, ni remordimiento, ni culpa. Y el otro día yo veía a una mujer reclamándole a los médicos por lo que ocurrió en el 2020 y diciéndoles: ¿cómo es que ustedes no han pedido disculpas? ¿Cómo es que ustedes no han dicho, oye, nos equivocamos? Y lo vemos, hermanos. ¿Por qué? Porque la mayoría son personas que no sienten arrepentimiento, ni remordimiento, ni culpa. Es decir, son psicópatas. Y es que vamos a una sociedad de psicópatas. Entonces, por eso es que estos canales como Discovery Channel buscan hacerte desviar tu atención hacia otro lugar para que no te des cuenta quiénes son los reales psicópatas que tenemos hoy en la sociedad, abundando como nunca antes, porque estamos en estos tiempos postreros que son tiempos muy peligrosos, porque tú esperarías de estas personas lo mejor y resulta que son el peor ser humano. Alguien que va a hacer algo muy malo sin que la sociedad pueda verlo, porque están bajo una fachada de piedad. Y es lo mismo que pasa con algunos gobernantes, que ellos se pueden disfrazar bajo su manto de ser gobernante como benefactores de la sociedad, pero luego van a hacer cosas inmorales, y eso es legal porque ellos lo han hecho, y entonces no pasa nada. Ni ellos se arrepienten, ni la sociedad les exige que se arrepientan, y tenemos un comportamiento psicópata. ¿Y qué me dicen de los líderes religiosos? Porque hoy en día todo lo que hemos predicado sobre la falsa Trinidad, sobre el engaño del reposo en domingo, sobre el engaño de que la ley de Dios ha sido abolida, sobre el engaño de la tierra redonda, uno al principio esperaba que estos líderes religiosos dijeran: hombre, tienes razón, nos equivocamos y le pedimos perdón a Dios. Pero no pasa así, ¿verdad, hermanos? ¿Qué ocurre ahí? No sienten remordimiento, ni culpa, ni arrepentimiento. Y fue lo mismo que ocurrió con Martín Lutero cuando él clavó las 95 tesis a la puerta de una iglesia. Él esperaba arrepentimiento de la Iglesia Católica por andar vendiendo indulgencias. Y bueno, todavía lo estamos esperando. Entonces ya vemos que también tenemos organizaciones psicópatas. Entonces, el problema grande que existe cuando una persona no se arrepiente y no escucha la voz de su conciencia es que finalmente esa persona se transforma en un monstruo, una persona que va siempre a actuar mal, pero que está disfrazada bajo un manto de piedad, y eso la hace más peligrosa, porque esa hipocresía la usa para la manipulación sentimental de las personas. Porque ¿cómo esperarías tú que de parte de este sacerdote o de este pastor venga algo malo? No puede ser, y se presenta una disonancia cognitiva en el ser humano. Y entonces hay una manipulación. Es lo que pasa, es de locos, hermanos. Por otro lado, hermanos, otro aspecto del psicópata, como ya vimos, es que es narciso, como lo dice el apóstol Pablo, que son hombres amadores de sí mismos. Y eso los lleva también a ser traidores, porque ellos son lo mejor, lo más excelente. El resto de personas son cosas, son objetos, y por tanto está dispuesto a traicionarlos en cualquier momento, debido a que el psicópata busca siempre su exaltación, como todo narciso, y por eso él usa esa hipocresía que tiene, y esa forma de él comportarse, de ser hipócrita, lo lleva irremediablemente a ser un traidor. Y ese es otro punto bastante importante. Todo psicópata es un traidor. Toda persona que no se arrepiente, no siente culpa ni remordimiento, te va a traicionar en algún momento. Miremos el caso de Judas, hermanos, es que esto está ahí en la Biblia.
Él tenía un perfil psicopático, porque miremos cómo él se presentaba bajo una apariencia de piedad. Él robaba de los diezmos de Jesús, y Judas conocía la ley mejor que nadie. Él sabía que estaba mal robar. Sin embargo, él no sentía arrepentimiento. Leamos en Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas el Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Plop, es decir, ahí está revelada la personalidad del psicópata. Vemos la hipocresía, vemos que Judas actuaba en un área gris, porque él podía robar de los diezmos, y cómo podían los apóstoles denunciarlo con la autoridad, que Judas era ladrón. Pues no había manera, era muy difícil. Él sacaba dinero secretamente y nadie se iba a poner a contar ese dinero porque se esperaba que todos eran buenos. Es la fachada del psicópata. Entonces vemos que Judas introduce luego una suspicacia en contra de Jesús. ¿Por qué no tomar ese perfume que se le estaba echando a Jesús en los pies y venderlo a los pobres? Y es como si Judas fuera una persona muy buena, un benefactor de la sociedad, pero lo que él quería hacer era robarse el dinero. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces, por otro lado, Judas sí sabía que lo que hacía estaba mal, pero no tenía remordimiento. Asimismo vemos que Judas era experto manipulador de sentimientos. Ay, mira cómo te malgastas ese perfume y mira a los pobres sufriendo, muriéndose de hambre. ¿Qué haces? Vemos, hermanos, hay una manipulación sentimental terrible. Y también vemos el espíritu narcisista de Judas, porque él en realidad buscaba era el provecho personal. Él no buscaba el provecho realmente de los pobres ni de los apóstoles, sino el suyo propio. Y eso lo hacía Judas de cualquier forma o manera. Él se movía entre lo legal y lo inmoral sin que nadie pudiera ver que él actuaba ilegal, porque Judas no iba a permitir ser expuesto públicamente como un ladrón. Vemos, entonces, esta es la habilidad del psicópata, que ellos van a robar sin que nadie pueda acusarlos de robo, aunque se han robado. Es una manipulación terrible. En parte hace quedar mal a Jesús. Uno dirá, pero bueno, no que Jesús amaba tanto a los pobres. Y verdad, porque más bien no tomó ese perfume, lo vendió y le regaló el dinero a los pobres. Entonces vemos que aquí hay otro punto clave. El psicópata no tiene misericordia. Y es que vemos que Jesús estaba a punto de morir. La misericordia en este caso está por encima del hambre de los pobres. Y esto nos lleva a otra característica del psicópata, que él se muestra como benefactor del colectivo, pero haciendo eso viola el derecho individual para luego él buscar su beneficio propio, porque el psicópata no siente empatía por el individuo. Y por eso él pareciera más bien que ayuda al colectivo. El psicópata no puede ayudar al prójimo, sino que siempre dice que viene a ayudar al pueblo, a la gente, a la población, todo colectivo. Pero todo es una farsa. Y esa farsa queda expuesta cuando pisotea el derecho individual. Nosotros ya hemos visto la frase el bien común. Y es una frase que parece que viene a ayudar al colectivo a costa de pisotear los derechos del individuo. Es claro que es una frase que viene de una organización psicópata. De locos, hermanos. Y entonces miramos que aún este pasaje bíblico nos enseña que el derecho individual prima sobre el derecho colectivo, y no como se nos hace ver hoy en día, que los derechos del colectivo priman sobre los derechos del individuo. Jesús nos revela que la misericordia hacia un individuo está primero que miles de pobres que tengan hambre. El ser humano siempre tendrá hambre y los pobres siempre estarán en la tierra, pero muchas veces
La misericordia solo puede ofrecerse una sola vez. La persona luego muere y ya nunca más podrás darle misericordia a esa persona. El psicópata entonces es una persona cruel e implacable, porque no tiene misericordia. Como ya hemos visto, en estos últimos tiempos empezamos a escuchar esa agenda de hambre cero, que los pobres esto, que los pobres aquello, que hay gente aguantando hambre. Y es verdad que mucha gente va a aguantar hambre, hermanos, pero no por eso se deben pisotear los derechos del individuo. El derecho a la propiedad privada, la libertad de conciencia, la libertad de expresión. Pero nosotros miramos que siempre vamos a tener esta persona con tendencia psicópata que se muestra como benefactor del colectivo y lo que busca es exaltarse a sí misma, y para eso pisotea los derechos del individuo. Y eso es lo que le da al psicópata como que una sensación de grandeza y de superioridad, porque está hundiendo al otro para él exaltarse. Cuando miramos la traición de Judas hacia Jesús, vemos el ejemplo perfecto de un suceso que es legal, porque no hay ninguna ley como para acusar a Judas de que ha hecho algo malo y que lo tengan que meter a la cárcel. Simplemente traicionar a una persona no es un delito, pero es algo inmoral. Entonces, ahí es donde está el psicópata, en esa área gris. Entonces, él puede actuar de forma legal, pero violando lo moral y lo que es ético. Porque para el psicópata no existe ni lo moral ni lo ético, sino solamente su objetivo, cualquiera que ese sea. Entonces vemos la importancia de la culpa y del arrepentimiento. Hermanos, cuando nuestro Padre Eterno nos enseña a arrepentirnos, es algo bello, porque nos enseña a reconocer nuestros errores. Como seres humanos finitos, necesitamos y debemos reconocer nuestros errores. Es lo que nos hace humanos. ¿Verdad, hermanos? Es decir, el ser humano que no reconoce sus errores, de poco en poco deja de ser humano. Porque eso es la esencia del ser humano, una persona que se equivoca y que puede enmendar el error. Ahora, enmendar el error no significa que lo vuelves y cometes, y vuelves y lo enmiendas, y vuelves y lo cometes. Enmendar el error es dejar de cometer el error, hermanos. Entonces miremos esto. Cuando nosotros vemos la doctrina del arrepentimiento en el cristianismo, si fuera realmente enseñada por los pastores y líderes religiosos, traería mucha paz a la sociedad. Pero vemos que ellos no enseñan eso. Ellos enseñan que tú puedes seguir pecando y que Dios te va a aceptar con tus pecados. Inclusive dicen que si Dios no me juzga, ¿por qué me juzgas tú? Y esto es lo que ellos enseñan. Miremos lo que hacen, hermanos. Cuando despojan al cristiano de la culpa y del arrepentimiento, lo están convirtiendo en un psicópata. Es de locos, hermanos. Y es que aquel que reconoce sus propios errores es un verdadero ser humano que ama al prójimo. Nada más imagínate eso, que Dios se lleve para el cielo a personas que aquí en la tierra fueron psicópatas, es decir, que nunca se arrepintieron, ni sintieron culpa, ni remordimiento. Imagínate que en la santa ciudad esté llena de psicópatas, pues por supuesto que se va a volver un campo de guerra terrible, va a ser una ciudad de dolor y de sufrimiento, tal y como ocurre aquí en la tierra. Entonces Dios no se puede llevar para el cielo a psicópatas, a personas que aquí en la tierra no fueron capaces de arrepentirse, ni de sentir culpa ni remordimiento. Miremos a la Jerusalén terrenal en los tiempos de Jesús, y era una ciudad llena de psicópatas. La mayoría de personas no quisieron arrepentirse, a pesar de que Juan el Bautista los llamó a arrepentimiento y luego Jesús los llamó a arrepentimiento. Leamos en Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasa, hermanos, cuando vemos que esos moradores de Jerusalén no querían arrepentirse?
Pues no querían ser llamados a ir al reino de los cielos. Y por eso todos perecieron en esa ciudad cuando fue arrasada por el Imperio Romano. Entonces en este mundo se nos hace creer o ver que el hombre que no acepta sus errores es un hombre fuerte. El tipo no reconoce ni media. Es muy fuerte. La realidad es que estamos ante un ser débil e inseguro. Porque la persona que reconoce sus errores y pecados es la que da muestras de grandeza y magnanimidad. Es que miremos el caso de Pilato, hermanos. Él reconoce que Jesús era inocente. Y este señor le dice a los judíos, miren, Jesús es inocente, ¿qué hago? Y los judíos le dicen, cuélgalo en un madero. Y Pilato no es capaz de aceptar, no, pero un momento, eso es un error, estamos haciendo algo malo. No, es psicópata. Y también el pueblo judío actuó como psicópata. Es de locos. Miremos, hermanos, en Marcos capítulo 23, versículo 25 al 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces vemos que Jesús nos describe a un psicópata que se presenta pulcro y bien vestido ante la sociedad y se presenta bajo apariencia de piedad, pero por dentro está lleno de robo y de inmundicia y de injusticia. Es una persona que no siente culpa ni remordimiento porque actúa hipócritamente, disimulada y sigilosamente. A pesar de que Jesús amorosamente los reprende para que entendieran que estaban cayendo en un perfil psicológico del que no podrían salir después, porque estaban callando la voz de su conciencia. Un buen día dejarían de ser seres humanos para convertirse en bestias que ya no tienen conciencia, como los animales, que no tienen una conciencia que les avisa que han actuado mal. Hermanos, en el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, cuyo lema principal es el fin justifica los medios, nosotros vemos que esa frase en sí es la epítome de la psicopatía, porque representa ese modus operandi de un psicópata. Es que ese es el ser que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Y esta es la manera de actuar de la Iglesia Católica. Es de locos, hermanos. Y lo vimos con la teología de la liberación en Centro y Suramérica. Cómo la Iglesia Católica estuvo dispuesta a crear grupos armados guerrilleros para lograr disminuir las injusticias sociales de esa región. Entonces, el fin justifica los medios, pues eso es lo que dice un psicópata. Pero no es así. Para tú conseguir algo bueno, no debes hacer algo malo. Fue lo que vimos también en el 2020, ¿verdad, hermanos? Porque tomaron una línea de ADN de un feto abortado para crear un medicamento, que es algo malo, para ellos tratar de conseguir algo bueno, que era sanar a las personas. Pues no está bien. Ya vemos cuáles han sido los resultados de eso. Miremos otro perfil, el del Papa de Roma, con su dogma de infalibilidad, es decir, que el Papa no siente ni remordimiento, ni culpa, ni arrepentimiento, porque para él nunca se equivoca, aun y cuando se equivoque, porque el dogma de la infalibilidad dice que él no puede equivocarse jamás. Es de locos, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice eso del Papa de Roma? Pues que es un psicópata, porque él se declara como un ser libre de toda culpa, cuando él también es un ser humano, a menos que no lo sea. Ustedes ya saben cómo está eso. Pero en sí mismo,
nos revela el perfil de un hombre psicópata. Leamos en Lucas capítulo 13, versículo 1 al 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pues es apenas obvio, ¿verdad, hermanos? Porque Jesús no puede llevarse a psicópatas para el cielo. Ahora, ¿qué pasó en este pasaje bíblico? Unos hombres galileos fueron muertos en el templo por Pilato, y la sangre de esos hombres se derramó y se mezcló con la de los animales que habían sido sacrificados. Los judíos vieron eso como una señal macabra de que esos hombres que mató Pilato tal vez habían cometido un muy horrible y terrible pecado. Sin embargo, Jesús les revela que no hay diferencia entre el pecado que esos hombres hicieron y el pecado que hacían ellos, sino que todo aquel que peca va a morir. Entonces el punto clave no es el que peca mucho o el que peca poco. El punto clave es si te arrepientes o no te arrepientes. Ese es el punto clave. No cuánto has pecado, sino si te has arrepentido. Porque si no te has arrepentido, ya vemos que vas en camino a convertirte en un psicópata que no siente culpa ni remordimiento por sus acciones. Por eso es que Jesús dice: si no te arrepientes, vas a morir igual que aquellos hombres. No hay diferencia. No pienses que tú eres mejor que ellos porque ellos murieron de esa manera. Tú, aunque has pecado menos, también vas a morir. ¿Por qué? Porque no es el pecado lo importante, sino el arrepentimiento. Porque estamos bajo la intercesión de Jesús. Pero ¿qué ocurre si tampoco usas la intercesión de Jesús para arrepentirte? Ahí todavía la cosa es más grave, ¿verdad, hermanos? Entonces, alguien que ha pecado de poco en poco y nunca se arrepiente, a la final es peor que alguien que ha pecado mucho y se arrepiente. ¿Lo vemos? Y esta característica de no arrepentirse por pecados pequeños, entre comillas, la tenían los fariseos. Leamos en Lucas capítulo 18, versículo 11 al 13. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Nosotros vemos que aquí no se está diciendo que esté mal ayunar o dar diezmo, como lo dicen algunos pastores, como por ejemplo el sacerdotisa Luis del Toro. Lo que está mal aquí es que tú no reconozcas tus pecados, por pequeños que sean. Porque el hecho de que hayan pecados más grandes y que tú los puedes ver y tú decir: bueno, yo no cometo esos pecados que cometen, por ejemplo, los otros cristianos, en este caso, hoy en día, los que violan el sábado o los que adoran la Trinidad. Uno puede decir: bueno, yo no adoro la Trinidad ni violo el sábado como día de reposo, pero hay otros pecados que estás cometiendo. Entonces también necesitas de arrepentimiento. Entonces el llamado de Jesús es a ser perfectos, pero no es un llamado a ser como el fariseo de esta historia, que dijo que ya no tenía nada de qué arrepentirse, sino que es un llamado a afligir nuestras almas por los pecados cometidos para no cometerlos nunca más. Porque, de nuevo, uno de los rasgos de personalidad del hipócrita es la arrogancia. Y es esa arrogancia la que queda expuesta cuando se manifiesta en contra de Dios. Porque el hombre es arrogante con el hombre, pero luego el hombre se vuelve arrogante contra Dios, porque no acata sus mandamientos. Entonces vemos que no es aquel que quiere ser perfecto el arrogante, porque ese se arrepiente
para ser perfecto, sino que es el que viola la ley de Dios. Es ese el arrogante, porque se pone por encima de Dios sin respetar la ley de Dios. Entonces, todo psicópata es arrogante. Entonces vemos que todo el perfil psicológico es como un círculo vicioso de nunca acabar. Es un narciso y eso lo lleva a ser arrogante, eso lo lleva a violar la ley de Dios, eso lo lleva a que no se arrepienta, eso lo lleva a no tener misericordia, y eso lo lleva a no tener empatía, y eso lo lleva a ser narciso. Y así vuelve el ciclo y se repite hasta nunca acabar. Leamos en Jeremías capítulo 49, versículo 16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dijo el Señor. Miremos, hermanos, que el Papa de Roma se hace llamar Santo Padre, queriéndose imponer por encima de Dios. ¿No es eso la cúspide de lo arrogante, hermanos? Y él viola también la ley de Dios. Otro aspecto del psicópata es la crueldad. Nosotros vemos cómo fue tratado Jesús por sus propios amigos, es decir, por su pueblo, hermanos. Y siendo Jesús una persona inocente, y el pueblo fue advertido por Pilato, este hombre es inocente. ¿Cómo es que a ese hombre inocente lo toman, lo golpean, lo escupen, y luego, no contentos con eso, lo someten a una horrible muerte lenta y cruel, colgado en un madero por horas hasta que muera de asfixia? Y es una muerte horrenda. ¿Y quiénes fueron los que le impusieron esa muerte a Jesús? Sus amigos, su pueblo. Pero su pueblo se había convertido en una nación de psicópatas, hermanos. ¿Lo vemos? Es algo de locos. El psicópata es cruel. Cuando miramos la Iglesia Católica con todo su historial de tortura, vemos en los museos los instrumentos que la Iglesia Católica ha inventado o inventó en el pasado para torturar a las personas. Vemos la crueldad. Es algo horrendo y que viene ¿de dónde? De la religión cristiana, y por eso muchos se han vuelto ateos, pero no entienden que esta religión es una religión caída en apostasía, donde debido a que nunca quisieron arrepentirse, se han vuelto psicópatas. Y todo lo que hay alrededor de esta organización nos revela una mente psicópata. El fin justifica los medios, la infalibilidad papal, el hecho de que la iglesia nunca cambia. Ella dice que ella está sentada como reina y no verá llanto. ¿Lo vemos, hermanos? Es decir, este video pudiera durar por horas mostrando el perfil psicológico de la gran ramera del Apocalipsis, que es un perfil con tendencia psicópata. Y no lo digo yo, es que esto ya está aprobado por los psicólogos. El único asunto es que estos canales de televisión te hacen creer que el psicópata es un terrible asesino en serie. Pero tú puedes ir y leer un libro de un psicólogo y te mostrará que el psicópata puede ser una persona del común que se disfraza y se mimetiza en la sociedad precisamente para lograr obtener su objetivo. Ahora nosotros entendemos por qué el Padre no puede escuchar la oración de una persona deliberadamente pecadora, porque a la final es un psicópata. Leamos en Proverbios capítulo 21, versículo 27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Y es que aquí el impío es el que no reconoce su error. Por más que se le dice, se le advierte, se le enseña, es una persona que no siente remordimiento. Su conciencia ya no lo acusa, no le reclama. Y lo peor de todo es que esto ocurre en la iglesia cristiana. Tú pensarías que estos cristianos iban a quedar con la boca abierta cuando les dirías que el domingo no es el día de reposo. Los apóstoles nunca reposaron en domingo, y lo que ha venido a ocurrir es que estos cristianos dicen, no me importa, me da lo mismo y voy a seguir reposando en domingo. ¿Qué es eso, hermanos? No siente arrepentimiento ni culpa. Es decir,
que esta persona la voz de la conciencia la tiene totalmente muerta. ¿Lo vemos, hermanos, lo que significa eso? Y es que esto es algo que también nos ayuda en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando lidiamos o conocemos a alguien que nosotros sabemos que actúa mal, sabemos que es mentirosón, sabemos que es ladrón, es decir, no el ladrón sociópata, sino ese ladroncillo que le pones la trampita por ahí con un billetico por ahí que se cayó y va y lo coge, y nos damos cuenta que es una persona ladroncilla, y nosotros quisiéramos que se arrepintiera y le predicamos, queremos que cambie su manera de ser, y no lo hace. Y entonces la forma de reconocer la mente psicópata es preguntándole: oye, ¿no le tienes temor a Dios? ¿No tienes temor del juicio de Dios? ¿No tienes temor de que Dios te castigue en vida? Si esta persona te responde: mira, yo conozco muchas personas muy malas que han hecho de todo y andan felices de la vida y nada les pasa. Están tranquilitos en sus casas contando el dinero que se han robado. Entonces vemos que son personas que su conciencia no los acusa. Y ahí vemos que estamos ante una persona que tiene perfil psicópata. Y ya tú sabes que te va a traicionar, que te va a mentir porque es hipócrita, que va a ser cruel contigo, que te va a manipular sentimentalmente. Va a hacer todas estas cosas que ya hemos visto, porque no escucha la voz de su conciencia, y esto ocurre porque no se arrepiente. Pero ¿qué pasa cuando también estas personas son nuestros amigos y familiares? ¿Verdad, hermanos? Por eso oramos mucho por ellos, para que algo ocurra que los despierte y que de alguna manera puedan revivir esa voz de la conciencia para que se arrepientan y empiecen a obedecer la ley de Dios. Ahora, no hay ninguna otra manera de identificar al psicópata, ninguna otra, hermanos, porque ya vemos que él no va a cometer un delito abiertamente. Entonces no hay ninguna otra manera, salvo que es una persona que no siente ni remordimiento, ni culpa, ni arrepentimiento. Va a seguir pecando de continuo, por más de que tú le adviertes: eso que haces está mal, lo va a seguir cometiendo. ¿En qué punto se muere su conciencia? Bueno, es lo que no se sabe. En ese punto, cuando su conciencia se muere por completo, es un psicópata, ¿ok? Otros tendrán aún intercesión, otros siguen escuchando la vocecilla que les dice: deja de hacer eso, y esperemos que en algún momento hagan caso, ¿verdad, hermanos? Porque ya vemos lo que nos advierte el apóstol Pablo, que hay que apartarse del psicópata. Pero es que es evidente, son personas con apariencia de ser buenas, pero que tienen todos esos rasgos de personalidad horribles y que eventualmente no sienten empatía por el prójimo. Lo peor del caso es que sí pueden hacerte creer que se preocupan por ti, porque esa es su habilidad, aunque en su corazón no puedan sentir nada hacia el prójimo. En su mente tienen la habilidad para mostrarse como si lo sintieran. Por eso es que se presentan como benefactores de la sociedad, como si fueran personas bellas y amorosas que ayudan a los desvalidos y a los pobres y a los niños. Pero todo es un show. Y la única manera de detectarlos es porque no se arrepienten de violar la ley de Dios. Y es que esto no debería asombrarnos. Cuando tú ves a una persona que no tiene remordimiento por sus mentiras o por sus maldades, tú puedes tener la plena seguridad que van a continuar mintiendo y van a continuar haciendo maldad, y que finalmente te van a traicionar, porque ya no escuchan la voz de su conciencia que les reclama porque están actuando mal. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Leamos en Zacarías capítulo 13 versículos 6 al 8. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Es una frase tremenda, porque
uno se imagina llegando a la casa de unos amigos y que de repente lo amarren a uno, lo monten en un palo y lo cuelguen ahí por horas y lo claven a ese palo. Pues fue lo que le ocurrió a Jesús en la casa de sus amigos. Y esos amigos callaron la voz de su conciencia y tenían una personalidad psicópata. Y cuando Jesús llegó a decirles que escucharan la voz de su conciencia, ellos no escucharon esa voz, terminaron entonces cayendo en la personalidad psicópata. Y es lo que tú tienes que tener pendiente, que si tú no te arrepientes de tus pecados, vas a terminar callando la voz de tu conciencia y ya no vas a sentir remordimiento ni culpa por las cosas que tú sabes que estás haciendo mal. Nosotros lo hemos visto aquí en este grupo muchas veces, hermanos. Leamos en Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Vemos que el mal es la violación de la ley de Dios y los soberbios la violan desvergonzadamente. Y claro, porque el psicópata se pone por encima de Dios, porque es un narciso y él piensa que él puede hacer lo que él quiera para conseguir su objetivo, pero no quiere que nadie se dé cuenta de que es una persona mala y se comporta de forma hipócrita, y eso lo lleva a que no sienta empatía por el prójimo porque lo engaña de continuo, y finalmente eso lo lleva a traicionar al prójimo, a ser cruel con el prójimo, y eso lo lleva a ser un psicópata, hermanos. Leamos en Marcos capítulo 15, versículo 11 al 15. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que les soltara antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dice otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Cuélguenlo de un madero. Pero Pilato les decía: ¿Qué mal ha hecho? Y ellos daban más voces: Cuélguenlo de un madero. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera colgado de un madero. En el fin de los tiempos pasa algo curioso. Un decreto es dado sobre la mayoría de la población. Leamos en Apocalipsis 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, a partir de este decreto, solo van a existir en la tierra dos perfiles psicológicos, que son el tercero y el cuarto, es decir, el del siervo de Dios que se arrepintió de sus pecados, y luego el que ya no siente arrepentimiento y es un psicópata. Por supuesto, ese está despojado de la redención eterna porque mató la voz de su conciencia, y entonces ya siempre va a actuar injustamente, pues es apenas obvio. Ya no tiene esa conciencia que le diga: oye, pero te estás portando cruel. No, es una persona que ya es una bestia bruta. Entonces este es un asunto interesante cuando entendemos que cuando pecamos, nosotros somos también ese amigo que hiere a Jesús. La pregunta es: ¿nos llenamos de empatía al darnos cuenta que le hemos hecho algo malo a Jesús? Pues ahí es donde se ejerce la empatía, ¿verdad? Cuando nos ponemos en el zapato del prójimo. ¿Y qué pasa cuando ese prójimo es Jesús, quien ha dado su vida por nosotros? Y eso se debe a que nosotros pecamos y Él tuvo que sufrir por nosotros. Pues esa empatía debería llevarnos a dejar de pecar para sanar las heridas con las que Jesús fue herido en la casa de sus amigos. Es la experiencia que debería vivir un verdadero cristiano, sabiendo entonces el dolor que el pecado le ha causado a Jesús. A la final, si pecaste por ignorancia, igual Jesús sufrió por tu ignorancia. Y se suponía que tú has debido escuchar la voz de tu conciencia y nunca lo hiciste. Y sin embargo, Jesús no quiere que te conviertas en un psicópata, aquella persona
que sabe que algo está mal y le importa un rábano, porque lo que le interesa es el objetivo que va a conseguir. Entonces, vemos que este mundo pronto va a ser convertido en una gran nación de psicópatas. Es algo terrible. Miremos una ciudad de psicópatas. Leamos en Génesis capítulo 19, versículos 7 al 9. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Miremos cómo podemos ver que los habitantes de Sodoma entendían que lo que querían hacer con los huéspedes de Lot era malo, porque le responden a Lot: ahora te haremos más mal que a los 2 huéspedes. Es decir, que los sodomitas tenían pleno conocimiento de que lo que hacían estaba malo, y sin embargo eran incapaces de sentir remordimiento o culpa por esos actos. Entonces, Lot estaba en una ciudad de psicópatas, hermanos. ¿Y qué más podía hacer Dios por esa ciudad de psicópatas, verdad, hermanos? Sodoma y Gomorra, donde desde el niño más pequeño hasta el viejo eran psicópatas. ¿Qué más podía hacer Dios por esa ciudad? Y aquí hay otra cosa curiosa, porque, de nuevo, se nos ha adoctrinado a creer que el psicópata va a actuar violentamente, pero no es así. El psicópata va a actuar cuando está respaldado por el colectivo y actuará entonces de forma inmoral, porque eso es legal. Entonces, en Sodoma y Gomorra parece que era legal meterse a una casa y violar a los huéspedes, algo que es plenamente inmoral, pero en Sodoma y Gomorra era moral. Entonces ahí es donde actúa el psicópata, en esa área gris que ocurre en las sociedades, donde algo que debería ser rechazado por la sociedad es luego aceptado, aunque es algo totalmente inmoral, y se supone que la persona debería saberlo, su conciencia debería acusarlo, pero como su conciencia está muerta, entonces es un psicópata, es una persona cruel. ¿Qué cosa más cruel que una multitud tomen a 2 hombres y los violen? Es algo horrendamente cruel, ¿verdad, hermanos? Y era precisamente lo que era legal en Sodoma. Era una ciudad de psicópatas, totalmente obvio. Sin embargo, el psicópata no era expuesto como criminal porque toda la ciudad actuaba de la misma manera. Ahí es donde está el tema con los psicópatas. Por eso es que es difícil a veces detectarlos. Pero nosotros tenemos ya la clave, que son personas que no sienten remordimiento. Y basta con que tú les hagas unas cuantas preguntitas y ya vas a ver que te van a decir: no veo ningún problema con ese pecado, me da la misma, todo el mundo lo hace, ecusatón, tú eres muy complicado. Y ahí vas a ver ya que es una persona que va a tener estos rasgos de personalidad del psicópata, que es una persona hipócrita, cruel, una persona disimulada, una persona que muchas veces va a disfrazarse bajo un manto de piedad, pero que esconde una forma de ser bastante peligrosa. Y luego el apóstol Pablo nos dice: apártate de esas personas. Otros 3 rasgos claros que nos prueban que los moradores de Sodoma se habían convertido en psicópatas, así como esos rasgos están hoy en día en la población, es el primero, que los sodomitas eran parásitos, como ocurre hoy en día con la mayoría de la población, ¿ok? Estaban entregados al ocio. El segundo, la soberbia, que ya vemos que va ligada a la violación de la ley de Dios. Y el tercer punto es que no había misericordia.
Imaginémonos a dos personas que llevan viajando todo el tiempo, llegan a descansar a una ciudad y ahora les iban a hacer algo malo. ¿Dónde está la misericordia? Leamos en Ezequiel capítulo 16 versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ahí lo vemos, hermanos. Entonces, todo se describe claramente en este pasaje bíblico. Leamos en Mateo capítulo 7 versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y como hemos visto, esta frase resume a la perfección lo que es la empatía, la misericordia. Aquella persona que se pone en los zapatos del otro y no va a hacer nada que hiera al prójimo porque siente como propio el dolor que le causa al prójimo. Entonces, Jesús nos está diciendo que quien guarda los mandamientos, la ley y los profetas, es una persona que siente empatía por el prójimo, que no va a hacer nada malo en contra del prójimo. Obvio, pues no va a robar, porque la ley dice no robar. Y así, hermanos, y si no te gusta que Dios te dé la espalda, por ejemplo, pues tú tampoco le des la espalda a Dios, por ejemplo, no dando el diezmo, ¿verdad, hermanos? Y luego tú sales a decir que Dios te ayude, pero luego tú no ayudaste a Dios. Entonces vemos que aquel que obedece la ley y los profetas es rescatado de la desgracia de convertirse progresivamente en un psicópata. Como ya les expliqué en otro video, su amor no se enfría, su amor sigue vivo y su conciencia sigue viva. Es un ser humano en toda su expresión, mientras que los que no se arrepienten se van convirtiendo en bestias brutas. Una de las características de la mente psicópata es pasar por encima del otro para conseguir sus objetivos, y por eso es que son parásitos, porque ellos no consiguen nada por sí mismos, sino que necesitan del otro. Y es precisamente lo que hacen los líderes, tanto gobernantes como líderes religiosos. Se acostumbran a ver al ser humano como una cosa, un objeto, y pierden de vista que están ante seres humanos. Tú hoy en día puedes ver esto clarísimo con el tema del cambio climático, cuando el gobernante empieza a decir que hay que descarbonizar la economía, que hay que acabar con la energía eléctrica, que el gas va a subir de precio, y como un momentico, tú no entiendes el daño que esto le va a causar a las personas de forma individual, el sufrimiento que todo esto va a traer. No, porque ellos ven al ser humano como cosas, y por eso ven a los seres humanos como masas amorfas y no como individuos. Cuando miramos a Babilonia, que es este conglomerado religioso cristiano que nos revela el Apocalipsis, vemos eso también bastante claro. Cuando se nos revela que tratan a los seres humanos como cosas con las que inclusive se pueden comerciar. Leamos en Apocalipsis 18, versículo 11 al 13. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Es decir, aquello con lo que comercia Babilonia, este conglomerado religioso. Y esas mercaderías son oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especies aromáticas, mirra, incienso, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos y almas de hombres. Entonces vemos que el apóstol Juan se toma el trabajo de enumerar toda la mercancía de Babilonia, del sistema religioso, para mostrarnos que es un sistema religioso que ve a los seres humanos como objetos, como cosas. Por eso es que la salvación en la Iglesia Católica es colectiva.
cuando tú eres un individuo y la salvación debe ser individual, pero como ellos se ven como una cosa, entonces para el catolicismo la salvación es colectiva. Es curioso porque solo los objetos se pueden colectivizar y agrupar como si fueran una masa homogénea, mientras que el ser humano no se puede colectivizar porque cada ser humano es distinto al otro. Es de nuevo lo que vimos en el 2020. Se le quiso ofrecer a la población un solo medicamento a nivel global, uno solo. Cuando cada cuerpo de cada ser humano es distinto del otro. ¿Cómo es que le vienes a dar el mismo medicamento a todos los seres humanos de este mundo? Como si fueran caballos o perros, animales. No, son seres humanos. Vemos, hermanos, pero para ellos el ser humano es un colectivo, una masa amorfa. Por eso hablan del bien común. Por eso dicen que la salvación es grupal. Por eso, para ellos, la única manera de que el mundo se corrija es que todos asistan a la iglesia en domingo, que todos reciban la galleta, y entonces todo estará bien. Pero ya vemos que Dios no ve al ser humano como un colectivo, lo ve como un individuo. Para Dios cada ser humano es un individuo único e irrepetible, valioso, por el cual Jesús derramó su sangre, y por eso los problemas que tú tienes, Jesús está dispuesto a ayudarte específicamente a ti, porque la situación que tú vives es tu situación, nadie más la va a entender sino tú, y Jesús está dispuesto a ayudarte en tu situación específica. Entonces la verdadera religión cristiana es la que te lleva a Jesús, al arrepentimiento, la que te enseña a guardar la ley de Dios. Por eso podemos comprobar que el falso sistema religioso babilónico es un sistema psicópata. Es que está apenas obvio, es que la Iglesia Católica era la que comerciaba con los esclavos. Inclusive reconocieron que la Universidad de Georgetown en Estados Unidos fue construida con dinero de la venta de los esclavos. Y lo reconocieron ya. Inclusive pues le regalaron un llavero a cada familiar del esclavo que vendieron y le dijeron: gracias, discúlpanos. Es que no pueden sentir remordimiento ni culpa, hermanos, porque si hubiera verdadero remordimiento o culpa, pues le hubieran devuelto la universidad a los familiares de esos esclavos que fueron vendidos y usados como mercancía para comprar esa universidad. Entonces miremos que estamos en los tiempos finales y ya vemos esos dos tipos de seres humanos. Los hijos de Dios sienten empatía y amor por el prójimo y sienten misericordia aún hasta por sus enemigos. Y luego siguen los hijos de la bestia. Y una bestia no siente empatía. ¿O cuándo has visto tú a un león sentir empatía por el cordero que se está comiendo? Pues nunca. No siente remordimiento ni pesar porque es una bestia bruta. Es como esta bestia de Apocalipsis 13. Es un leopardo de 7 cabezas. Es el anticristo. Y el Apocalipsis no lo pudo haber descrito mejor. Es un felino que caza y que no siente ningún tipo de remordimiento, aunque hipócritamente se muestre bajo una apariencia de piedad, pero es un animal feroz. Y cuando captura su presa, no se arrepiente, a pesar de que de labios para afuera pida perdón, pero luego va y se come otra, hermanos. Y esto es lo que viene para los que reciban su número, que fue lo que se pusieron en el 2020, los que reciban la marca de la bestia, que es el reposo en domingo, o los que reciban el nombre de la bestia, que es la adoración a la Trinidad. Esas personas van a dejar de sentir remordimiento, culpa o arrepentimiento, van a quedar convertidas en bestias brutas. Pero no es una orden de Dios la que los ha obligado a no sentir remordimiento. Fueron ellos los que de poco en poco callaron la voz de su conciencia, al punto de que un buen día su conciencia murió para siempre. ¿No dice el dicho que aquello que no usas se pierde? ¿Verdad, hermanos? Es como
los músculos, pues si no los ejercitas, los pierdes. Asimismo es la conciencia. Si tú no la escuchas, un buen día deja de hablarte. Hermanos amados, cuando nuestra conciencia nos reprenda y nos diga, oye, sabes que eso que has hecho no estuvo bien, escúchala. No la calles jamás, no le digas, bueno, pero todo el mundo lo hace. No, escúchala y reconócelo. No digas, me da igual, yo sé que está mal, pero voy a seguir haciéndolo. Nunca hagas eso. Y eso es lo que hacen la mayoría de personas. Y lo hacen porque todos los otros lo hacen. Como ya les mostré, el psicópata hace lo que hace el colectivo porque se mueve en un área gris, en donde lo inmoral es legal. Entonces, es ahí donde viene el problema. La mayoría de personas dicen, mira, pero es que todo el mundo lo hace. Pero es que ese es el tema, hermanos. Es que ahí es donde está la mente psicópata, en que tú hagas algo porque lo hace la mayoría, aún a sabiendas que está mal hecho. Hermanos, no calles la voz de tu conciencia. Por el contrario, obedécela. Y nosotros vimos lo que ocurrió en el 2020, cuando usaron una línea de ADN de feto abortado para hacer su medicamento. A nadie le importó, hermanos, pero la conciencia nos decía, oye, pero eso está mal. ¿Cómo vas a tomar ese medicamento y te lo vas a poner en tu cuerpo? Es casi que algo horrendamente satánico. Y nuestra conciencia nos decía que estaba mal, pero la mayoría de gente estaba feliz de recibir eso. Hermanos, entonces vemos que esas personas dejaron de escuchar la voz de su conciencia. Otros tal vez lo hicieron ignorantemente, pero ya vimos que es lo mismo. La conciencia también te avisa, mira, ve e instrúyete en la ley de Dios, y no se instruyen en la ley de Dios. Entonces también callan la voz de su conciencia. Luego tú, cuando sí escuchas la voz de tu conciencia, te haces grande, te haces un verdadero ángel de luz, un ser que está listo para ir a la santa ciudad. Dios quiere a personas buenas allá arriba. Dios no quiere a bestias brutas que no tienen conciencia, sino que quiere a seres humanos verdaderos, que en este mundo hicieron lo correcto y se arrepintieron de lo malo. Entonces el punto crucial no es si pecaste o no pecaste. El punto crucial es si te arrepentiste. Lo vemos, hermanos, es de locos. Y el cristianismo lo tiene todo invertido. Este sistema religioso babilónico conformado por la Madre Católica y las hijas evangélicas tienen todo incorrecto, porque si tú les dices, están violando la ley de Dios, te recriminan y te dicen que tú los estás juzgando, que eres un acusador, bla, bla, bla. Ok, entonces no se arrepientan. Sigan así. Y van a ver lo que va a pasar un día. Bueno, ya pasó, hermanos. En el 2020 ya ocurrió. Y se dice que el 65% de la población ya tiene el 666. Es de locos. El otro día también veía a un pastor adventista reclamarle a su iglesia porque no hicieron nada para advertirle a sus feligreses, es decir, le reclamaba a la iglesia adventista, la que es de la congregación máxima, que por qué nunca advirtió que eso estaba mal hecho, que nunca han debido ponerse eso, que había que ponerse en el 2020. Y ese pastor estaba esperando una disculpa. Pues es que ese es el meollo del asunto. Estas personas no tienen remordimiento, no sienten culpa, no sienten arrepentimiento. Es de locos. Pues ve y pregúntale a tu pastor. Mire, usted dijo que había que ponerse eso. Usted ya sabe cuántas personas han fallecido por culpa de eso que se pusieron. Y usted no siente culpa ni remordimiento. Usted no va a dar públicamente un mensaje de que se equivocó, de que hizo algo malo. Y no lo van a hacer, hermanos, porque ahí es donde está. Son psicópatas, hermanos.
están disfrazados bajo un manto de piedad y son hipócritas, amadores de sí mismos, narcisos, crueles, implacables, infatuados. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces, ¿hacia dónde va esta sociedad? ¿Hacia dónde va? Es que esto en cualquier momento se desboca totalmente, hermanos. Y nosotros vamos a ver cuando se desate la revolución, qué es lo que viene para las calles de las ciudades cuando la mayoría de sus ciudadanos son psicópatas. Hermanos, es algo terrible, es de locos. Porque antes las personas tenían en mente ayudar al prójimo. Hoy no es así. Hoy es yo voy a ver cómo me salvo, voy a ver yo cómo consigo lo mío. Miremos inclusive el mensaje de la iglesia evangélica. Ellos vienen a proteger a la familia, porque es un mensaje bastante psicópata. Porque el cristiano ahora vela no por el prójimo, sino por su familia. Pues eso es muy bueno. Es básicamente narcisismo. Y primero yo, luego mi familia, o primero mi familia, que es yo, y es lo mismo. Entonces ellos vienen a proteger la familia. A ver cuándo Jesús vino a proteger la familia. Pues nunca. Jesús vino a enseñar amor al prójimo. En ningún momento habló de que debemos primero velar por nuestra familia. Ahora, obviamente, que cuando tú tienes amor al prójimo, pues también velas por tu familia. Pero vemos que el mensaje es amor al prójimo y el mensaje no es protejamos a las familias. Entonces es un mensaje narciso. Y es un mensaje que no revela la mente psicópata, hermanos. No se arrepienten. ¿Y cómo es que van a proteger a la familia? Reposando en domingo, sabiendo que el domingo no es el día de reposo. Y ellos saben que esto se está predicando en YouTube. Ellos conocen estos videos de Cusatón. Y tú ves que algunos de estos pastores yo los he recriminado, no por supuesto juzgándolos, sino llamándolos al arrepentimiento. Y tú ves que ellos guardan absoluto silencio. No son capaces de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Tienes razón. Sino que guardan silencio porque su conciencia los condena y ellos lo saben, pero no hacen caso, hermanos. No hacen caso. Entonces siguen actuando mal y entonces quiere decir que se empiezan a convertir en psicópatas. Es de locos. El anticristo es el gran psicópata que ha asesinado a más de 100 millones de cristianos durante la Edad Media. Pues qué más psicópata que tomar a un cristiano y ponerlo en una hoguera. Es una cosa de locos. Imagínate quemar viva a una persona. Es horrendo, es una mente psicópata. Y todavía siguen diciendo que el fin justifica los medios. Todavía no reconocen su culpa en los temas de abusos sexuales, sino que mandan a los sacerdotes a descansar a la Riviera Italiana. Entonces, uno ve que estas personas no pueden sentir ni arrepentimiento ni culpa, a pesar de que están disfrazados bajo un manto de piedad y, sin embargo, niegan la eficacia de la piedad. Y es que, ¿qué es la piedad, hermanos? Es el amor al prójimo. Tener piedad por alguien, ser piadoso, guardar la ley, que son cosas que ellos no hacen. Y sin embargo se presentan como benefactores de la sociedad y vienen a darte una ración diaria, vienen a alimentarte en sus bancos de alimentos, vienen a ayudarte para que tú no te mueras de hambre. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Pero a la final se están beneficiando ellos, como ya vimos en otros videos, porque se están haciendo enormemente ricos y se están exaltando al quedar ellos como los que siempre van a tener alimentos porque son dueños de los bancos de alimentos, el resto de la sociedad a hacer fila allá afuera hasta que por fin te toque una caja de huevos con una botella de agua. Pues es de locos, hermanos, lo que viene. Pero Dios nos enseña estas cosas no para que entremos en pánico, sino para que
tengamos una mente sobria y una mente analítica de cómo está funcionando la psicología del habitante del fin del mundo. Y el apóstol Pablo hizo un excelente trabajo revelado por el Espíritu Santo de cómo es el perfil psicológico de las personas que andan por esta tierra en estos tiempos finales. Y es innegable que es tal cual él como lo ha descrito. Es una cosa de locos, hermanos. Y la demora es de que tú te vuelvas amigo de alguien al que le predicas, tratando de que esa persona deje de pecar, para que de repente te des cuenta que vas a salir traicionado, que vas a salir maltratado y te van a tratar con crueldad. Pero ¿qué hacemos? ¿Verdad, hermanos? Hemos sido llamados a tratar de rescatar a algunos que están perdidos en la mentira, y este es el riesgo que corremos. Pero eso nos enseña mucho también. Un hermano también ha estado publicando en grupos de Telegram, y supuestamente eran grupos que predicaban o enseñaban lo mismo que nosotros. Pero ¿qué pasa cuando son grupos de Babilonia? Como ya hemos visto, hermanos, con el tema de este señor Robert Kennedy Jr., quien se hace pasar como si él fuera alguien que estuviera en contra de lo que pasó en el 2020. Y ya lo vimos que estaba ahí sentado con los mismos que impusieron el 666 a nivel global. Es algo de locos, hermanos. La hipocresía y el disimulo son sigilosos, son camaleones, hermanos, una cosa tremenda. Pero la señal es que no se arrepienten de violar la ley de Dios, no sienten remordimiento. Hermanos, ahí está la clave. Bueno, hermanos, los dejo porque se me va lejos el video. Les mando un abrazo y un saludazo.